¿Qué fuerza impulsó al mismísimo príncipe de las tinieblas a abandonar su sombrío reinado? ¿Por qué el arquitecto de la oscuridad descendería de su trono solo para contender por un cuerpo sin vida? En aquella montaña solitaria, ¿qué silenciosa confrontación se libró mientras la tierra contenía su aliento y los reinos celestiales y abisales observaban paralizados? Estamos a punto de desentrañar un enigma apenas susurrado en los rincones de la fe, una verdad oculta en un único y enigmático versículo del libro de Judas. Esta no fue una pugna de espadas, sino una guerra de dominios, un choque de voluntades por la soberanía, porque la muerte de Moisés no marcó el fin de su relato. Lucifer, sí, él mismo vino a reclamar sus despojos, pero un poder inquebrantable se interpuso en su camino. Y lo que se reveló entonces es una prueba impactante de cuán formidable seguía siendo Moisés, incluso más allá del velo de la vida. Esta es la crónica de la batalla por el cuerpo de Moisés, una historia que hoy verás bajo una luz completamente nueva. El aliento del viento se había aquietado en la cumbre del monte Nebo. Las rocas, frías al tacto, eran testigos silenciosos bajo un cielo que pendía abajo, cargado de un mutismo melancólico. Abajo, el río Jordán serpenteaba como una cinta de plata a través del valle, y más allá, la tierra prometida se extendía, un espejismo de anhelos que Moisés jamás rozaría. Allí estaba él, solitario. Tras 120 años de existencia, 40 en el yugo de Egipto, otros 40 en la aspereza del desierto de Madián, y las últimas 4 décadas al frente de un pueblo obstinado y sin embargo bendecido por milagros, Moisés, el siervo del Altísimo, se erguía en el umbral entre la historia y el exilio. Sus pies, agrietados por el polvo del desierto, su barba, larga y revuelta por el viento, su túnica, descolorida y deshilachada por el inexorable paso del tiempo. Y sin embargo, la Escritura nos revela que su vista no había menguado, ni su vigor natural había disminuido. No era una muerte por decadencia, era una llamada a casa, la voz de la eternidad reclamando a su Hijo. Este era el hombre que había contemplado la zarza ardiente, quien se había enfrentado al faraón y transformado las aguas del Nilo en carmesí. Fue él quien golpeó el mar, observándolo abrirse en dos, y quien ascendió al Sinaí para descender con el fulgor divino en sus ojos. Había sostenido en sus manos la ley del Creador, dialogando cara a cara con el Todopoderoso entre nubes de trueno y humo. Pero ahora, mientras la brisa jugueteaba con su túnica en la cúspide del Pisgá, Moisés permanecía inmóvil, expectante. No era un fallecimiento ordinario, era una partida del mundo de los hombres para ser custodiado únicamente por la mano de Dios. El Creador desplegó ante sus ojos la totalidad de la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Desde las fronteras de Neftalí hasta Efraín, desde el vasto mar occidental hasta las llanuras de Judá, se extendía una tierra que manaba leche y miel, un futuro tapizado de batallas, de reyes, de profetas y de sangre. Esta es la tierra que juré a tus ancestros. Resonó la voz del Señor para Moisés. Te he permitido contemplarla con tus propios ojos, pero no la cruzarás. Lejos de ser un acto de crueldad, fue la manifestación ineludible de la justicia divina. Moisés, en un instante de furia, había golpeado la roca, deshonrando la majestuosidad de Dios ante su pueblo. Así, a pesar de haber guiado a Israel hasta el umbral de su destino, no le fue permitido cruzarlo junto a ellos. No obstante, el Todopoderoso no permitiría que Moisés pereciera como un mortal cualquiera. No hubo levitas para preparar su cuerpo, ninguna familia para ungirlo, ni rito fúnebre tradicional, porque Dios mismo se encargó de su sepultura. La tierra se abrió en secreto, conteniendo su aliento, y en un instante velado a toda mirada humana, el espíritu de Moisés ascendió, y su cuerpo fue ocultado. Deuteronomio 34:6 declara:
y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y hasta hoy nadie sabe el lugar de su sepultura. ¿Por qué? ¿Por qué la divinidad escondería el lugar de descanso de Moisés? Él era el portador de la ley a la humanidad, el profeta cuyo rostro resplandecía con fuego celestial. ¿Por qué no un santuario, no un monumento eterno? Porque Dios no protegía un recuerdo, custodiaba un enigma, un misterio sagrado. Y alguien, una entidad milenaria, ansiaba desesperadamente desvelar ese secreto. Mientras el velo del cielo cubría la tumba, el inframundo, de inmediato, tomó nota. Lucifer, alguna vez la brillante estrella de la mañana, ahora el padre de la mentira y el engaño, había seguido cada paso de Moisés a lo largo de su existencia. Desde el instante en que fue hallado en una canasta flotando en el Nilo, pasando por la montaña donde en un arrebato golpeó la roca hasta sus últimos alientos en el Nebo, Lucifer no había terminado con él. Porque incluso más allá del umbral de la muerte, Moisés continuaba siendo una amenaza latente para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Moisés no simplemente expiró como un mortal. Él se convirtió en un eco, en un mensaje viviente, un mensaje que susurraba que incluso después de los tropiezos, la cercanía con lo divino es alcanzable. Un mensaje que proclamaba que la ley del cielo había sido confiada a manos de arcilla. Un mensaje que afirmaba que aún en la quietud de la muerte, Dios sigue reclamando a sus siervos como suyos. Lucifer no podía permitir que tal mensaje perdurara inmaculado. No podía consentir que un cuerpo inerte proclamara la vigencia de un pacto. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No podía tolerar que la sombra de Moisés se proyectara hacia un futuro, hacia profecías que él mismo no lograba comprender. Así, su llegada no fue en pesar ni en temor, sino en una furia desatada. Y lo que sucedió a continuación encendería una contienda interdimensional, una batalla cósmica por los meros despojos de un hombre a quien Dios mismo había llamado amigo. El valle yacía en un silencio sepulcral. El aire, denso y cargado, parecía haber detenido el tic-tac del tiempo. El sol aún no se atrevía a asomar sobre la tierra de Moab, pero algo infinitamente más oscuro que la noche ya había descendido. Lucifer había hecho su entrada, no encadenado ni portando orcas o llamas, sino envuelto en una majestuosidad retorcida por la rebelión. Se desplazaba por el reino como una aparición etérea, un espectro cubierto por los jirones de su gloria caída. Su mera presencia doblegaba el viento, sus pasos eran imperceptibles, el frío se intensificaba con cada avance, las aves huían despavoridas. La tierra misma parecía encogerse bajo su influjo. Lucifer no estaba adivinando la ubicación de Moisés. De algún modo, él simplemente sabía. Sí, él sabía. El valle donde Dios había depositado el cuerpo de Moisés, oculto de las miradas humanas, era ahora profanado por un ser que antaño había caminado entre las piedras de fuego, que se había postrado ante el trono divino y que cayó como un rayo cuando la soberbia corrompió su corazón. Pero ahora, ese mismo corazón ardía con un único propósito:
reclamar el cuerpo. ¿Por qué? Porque Moisés, aún en su quietud final, portaba una trascendencia monumental. No se trataba meramente de huesos o de carne. Era una cuestión de acceso, de propiedad simbólica, de una ventaja espiritual incalculable. Si Lucifer lograba tocar lo que Dios había ocultado, podría corromper lo que el Todopoderoso había sellado. Podría arrastrar el cadáver de Moisés al oprobio, exhibirlo ante Israel, inspirar la adoración de los muertos y encender la llama de una idolatría capaz de fracturar generaciones enteras. Podría distorsionar el legado de Moisés, transformar la ley en un arma, pervertir la reverencia en mera religión. Esto no era un simple robo, era un acto de sabotaje absoluto. Lucifer se detuvo en el lugar. La tierra permanecía intocada, silenciosa, pero para él ese silencio era una invitación, un permiso. Levantó una mano, agrietada por milenios de oscuridad, y se extendió hacia la tumba. Y fue entonces cuando una presencia irrumpió. No fue un estruendo de truenos, ni un estallido de llamas, fue simplemente la personificación de la autoridad. El arcángel Miguel descendió, envuelto en la luz inmaculada del cielo, su armadura destellando con un fuego celestial, su rostro tan imponente como un rayo y una tempestad. No desenvainó espada alguna, no profirió grito, pero cuando sus pies tocaron la tierra, interponiéndose entre Lucifer y la tumba, el aire mismo tembló con su llegada. Miguel no había venido a debatir, ni a negociar. Había venido a defender. Lucifer dio un paso al frente, su voz aterciopelada y empapada en veneno. «El cuerpo es mío», siseó. Él falló, golpeó la roca, desobedeció. Él pertenece a la muerte, y la muerte me pertenece a mí. Miguel no replicó con argumentos. No enumeró las obediencias de Moisés ni imploró clemencia. En su lugar pronunció una única frase: «El Señor te reprenda». Eso fue todo. Ni espada, ni amenaza, ni intrincada teología, solo un veredicto divino, una sentencia judicial emanada del trono supremo, el que está por encima de todos los tronos. «El Señor te reprenda». Lucifer se encogió, no ante la fuerza física de Miguel, sino ante la autoridad inmutable que resonaba detrás de su voz, porque en ese instante Lucifer perdió toda potestad. Ya no tenía derecho alguno sobre el cuerpo, ni sustento legal, ni autorización espiritual. El linaje que Moisés portaba, el pacto que él simbolizaba, estaba sellado por el propio Dios. Lucifer se desvaneció en un torbellino de furia, y Miguel, inmutable, se volvió para custodiar aquello que el cielo había mantenido oculto. Porque incluso en su quietud final, Moisés continuaba siendo una herramienta formidable en las manos de Dios. Este evento no fue un mero suceso celestial extravagante, fue, en esencia, una maniobra de guerra estratégica en el plano espiritual. Lucifer no se manifestó por cada profeta que partía, no intentó reclamar los restos de José, no osó apoderarse de Elías cuando fue ascendido en el carro de fuego. No se cernió sobre la tumba de David ni sobre la sepultura de Isaías. Pero con Moisés, Lucifer se hizo presente en persona. ¿La razón? El cuerpo de Moisés no era un simple despojo, era una llave para comprensiones que Lucifer, a pesar de su vasta y torcida inteligencia, aún no podía asimilar del todo. Porque a pesar de todo su engaño y de toda su desmesurada soberbia, existían verdades que el príncipe de las tinieblas temía profundamente, y Moisés las encarnaba todas. En primer lugar, Moisés fue la piedra angular del pacto divino establecido entre Dios y la humanidad. Moisés trascendía la figura de un mero profeta. Era el depositario de la ley celestial, el portador de las tablas esculpidas por la propia mano de Dios. Fue él quien redactó la Torá, el cimiento inquebrantable de la ley judía y los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. La ley que discernía el pecado, la ley que marcaba el sendero hacia la santidad, la ley que, en última instancia, señalaba el camino hacia la figura de Cristo.
Lucifer sabía con certeza que si lograba desfigurar el legado de Moisés, podría, consecuentemente, retorcer la esencia misma de la ley. La transformaría en un instrumento de opresión, un sistema de control férreo. Podría erigir una religión desprovista de revelación, un ritual vacío de verdadera relación. Si sus manos se apoderaban de los restos de Moisés, podría militarizar la nostalgia, transmutar la reverencia de los israelitas en una obsesión enfermiza, creando un culto alrededor de un cadáver y desviándolos así del Dios a quien Moisés había servido con devoción. En segundo lugar, el cuerpo de Moisés estaba imbuido con las marcas de la gloria de Dios. Lucifer temía profundamente esa envoltura mortal. La razón de tal pavor, porque Moisés se había erigido sobre el monte Sinaí y había sido testigo de la espalda de la gloria divina. Porque el rostro de Moisés había resplandecido con una luz tan intensa, tan divinamente cegadora, que el pueblo de Israel le suplicó que se cubriera con un velo. Su carne, literalmente, había estado empapada en la avasalladora presencia del Todopoderoso. Y aunque aquel fulgor externo se desvaneció, ¿qué sucedería si vestigios de esa luz permanecieran arraigados en su ser? Lucifer no es meramente un engañador, es un acaparador compulsivo de poder. Su designio sería profanar aquello que una vez irradió la gloria divina. Lo arrastraría hacia la corrupción, hacia la oscuridad más abyecta, hacia la vergüenza más profunda, tal como lo intentó en su momento con Eva, con Caín y con Judas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero Moisés era distinto. Él había tropezado, sí, pero no había caído. Había pecado, indudablemente, pero jamás se había rendido. Lucifer anhelaba apropiarse de esa paradoja, profanar el mismísimo símbolo de una falla redentora. Porque si Moisés, a pesar de sus transgresiones, podía ser sepultado por la mano de Dios, ¿a qué esperanza podría aferrarse entonces la humanidad si no se desdibujaba ese ejemplo? En tercer lugar, Moisés estaba predestinado a hacer una nueva aparición. Lucifer poseía un conocimiento de las profecías, no en su totalidad ni con perfección absoluta, pero sí comprendía sus patrones. Sabía que Moisés no permanecería confinado al polvo del olvido. Siglos más tarde, Moisés se presentaría junto a Elías en el monte de la Transfiguración, conversando con Jesús acerca de su inminente sacrificio. Lucifer era consciente de que la saga de Moisés no había concluido. Y si él lograba corromper el cuerpo antes de ese momento, si podía mancillarlo, retorcerlo, reclamarlo, quizás entonces podría interrumpir la profecía misma, alterar el curso del tiempo, sabotear los designios divinos. Lucifer no estaba simplemente tras unos huesos, él perseguía el destino mismo, y eso hacía de Moisés una figura extremadamente peligrosa. Cuando Moisés exhaló su último aliento, no fue un ejército celestial lo que acudió a custodiar su sepultura. Fue Miguel, no un simple mensajero ni un mero guardián. Miguel es el príncipe guerrero del cielo, el arcángel de la autoridad, de la confrontación sin titubeos, el ejecutor de la ley espiritual. La Biblia no lo describe con túnicas etéreas o arpas celestiales. Miguel se manifiesta cuando el reino celestial está bajo asedio, cuando la oscuridad se atreve a acercarse demasiado, cuando la voluntad inmaculada de Dios es desafiada por las potencias de la rebelión. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron.
Apocalipsis 12, 7, 8. Esto no es una escena de delicadeza. Esto es guerra abierta. Cuando Lucifer se acercó al cuerpo de Moisés, lo que se desarrolló no fue un debate legal, fue en realidad una escena de juicio, un tribunal supremo. Lucifer llegó blandiendo sus argumentos y reclamaciones. Miguel, por su parte, llegó con una reprimenda fulminante. Y detrás de aquella única frase, "El Señor te reprenda", se erguía todo el peso, toda la majestad y la autoridad inquebrantable del trono celestial. Pero, ¿quién es realmente Miguel? ¿Por qué fue él el elegido? En primer lugar, Miguel es el defensor designado del cielo. En el libro de Daniel, capítulo 10, somos testigos de la intervención directa de Miguel en una compleja guerra espiritual. El profeta Daniel, en ayuno y oración, vio sus peticiones demoradas por una interferencia demoníaca en los reinos celestiales. El ángel que hablaba con Daniel le reveló: "El príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda". Miguel no es una figura pasiva. Él se lanza a batallas donde otros ángeles no podrían prevalecer. Es un comandante divino, asignado no solo a la nación de Israel, sino a momentos críticos de transición espiritual. ¿Y qué fue la muerte de Moisés sino una transición de magnitud asombrosa? El fin de la era del dador de la ley, el cierre de un período de pacto, la quietud que precede a la entrada de una nueva generación en la tierra prometida. Miguel fue enviado precisamente para asegurar que nada, absolutamente nada, corrompiera ese trascendental cambio. En segundo lugar, y este detalle es de una importancia crucial, Miguel no pronuncia palabras por su propia autoridad. Cuando Lucifer se presentó con sus acusaciones y exigencias, Miguel no respondió con opiniones personales ni con demostraciones de poder propio. Simplemente declaró: "El Señor te reprenda". Miguel comprende la jerarquía, sabe que a pesar de su inmensa fuerza, él no es el juez supremo, es un ejecutor de la voluntad divina, no la fuente de ella. Y esto lo convierte en una fuerza más formidable que cualquier ángel que actuara de forma independiente, porque Miguel no se mueve por la emoción, actúa en virtud de un decreto celestial. No puede ser sobornado, provocado ni intimidado. Cuando él habla, es porque Dios, el Todopoderoso, ya ha pronunciado su veredicto. Por esta misma razón, Lucifer lo detesta profundamente, porque Miguel encarna el orden, Lucifer el caos. Miguel hace cumplir la ley divina, Lucifer la retuerce y manipula, Miguel aguarda la voz de Dios, Lucifer impone la suya propia. Son adversarios milenarios. Y en la sepultura de Moisés, su antigua animosidad colisionó una vez más con furia. En tercer lugar, Miguel no solo custodiaba el cuerpo de Moisés, protegía una resurrección futura. El versículo de Judas 1:9 nos ofrece el único registro explícito de esta confrontación. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: "El Señor te reprenda". ¿Por qué es tan crucial que este evento haya sido registrado? Porque el cuerpo de Moisés no cayó en el olvido. Fue, en cambio, preservado con un propósito. Siglos más tarde, en una alta montaña de Israel, Jesús se erguiría, transfigurado en gloria. Y a su lado aparecerían Moisés y Elías. Moisés estaba allí, no como un fantasma, no como una ilusión onírica, sino en su forma real y tangible. Ese momento trascendental había sido salvaguardado mucho tiempo atrás por Miguel, porque si Lucifer hubiera logrado profanar ese cuerpo, quizás Moisés no habría podido presentarse junto al Mesías. Si el adversario hubiese triunfado, la imagen de la ley personificada junto a la gracia misma podría haber sido irremediablemente mancillada. Miguel no se limitó a proteger un cadáver, defendía la continuidad inquebrantable de la profecía divina.
La contienda entre Miguel y Lucifer por los despojos de Moisés no fue un mero incidente celestial aislado, fue un espejo, un instante trascendente que resuena a través de la vastedad del tiempo y el espacio, porque, en esencia, esto no se trataba únicamente de Moisés, se trataba de cada siervo de Dios, tanto de aquel entonces como de ahora. Esto, en última instancia, se trata de ti. La lucha por el cuerpo de Moisés desvela una verdad espiritual que, lamentablemente, a menudo se olvida en el mundo contemporáneo. El adversario no persigue solo tu alma, él busca destrozar tu legado. Lucifer no combatió por Moisés cuando éste aún respiraba. Esperó pacientemente hasta que Moisés hubo partido, porque en ocasiones el impacto más formidable que un creyente puede ejercer se manifiesta después de su muerte. Entonces, ¿qué lección fundamental nos imparte esta confrontación milenaria? En primer lugar, tu cuerpo, tu vida y tu legado son posesión exclusiva de Dios. Moisés fue un hombre, sí, tuvo imperfecciones, desobedeció, quitó una vida en Egipto, golpeó la roca, dudó, temió, pero a pesar de todo, Dios mismo lo sepultó. A pesar de todo, Dios envió a Miguel para defender su tumba. A pesar de todo, Dios vio un valor incalculable en su cuerpo porque era suyo. Vivimos en una cultura que traza una línea divisoria entre lo sagrado y lo físico. Pero para Dios, tu cuerpo no es simplemente polvo, es un templo, una herramienta, un recipiente de testimonio. Lucifer anhelaba arrastrar el cuerpo de Moisés a la corrupción, manchar la historia de Moisés para siempre. Pero Miguel se interpuso, porque cuando algo ha sido reclamado por el Altísimo, está fuera de los límites, incluso en la quietud de la muerte. Si el Altísimo está dispuesto a enviar a un arcángel para custodiar el cuerpo de un profeta, ¿qué nos dice eso sobre la inmensidad del valor que Él te otorga a ti, personalmente? En segundo lugar, el adversario sigue combatiendo por el terreno que Dios ya ha declarado como suyo. Lucifer carecía de todo derecho legal sobre el cuerpo de Moisés. Aún así, se presentó. Así es como opera. Invade, miente, acusa sin cesar, se manifiesta en lugares a los que ya no tiene acceso, intentando recuperarlos a través del engaño y la manipulación. Incluso en nuestros días, el enemigo persiste en desafiar aquello que Dios ha santificado. Te susurrará en la mente, no estás perdonado. Señalará tu pasado con un dedo acusador, fallaste, pecaste, no mereces un final digno. Pero cuando esto ocurra, Dios no se enfrasca en debates con él. Dios lo reprende. El Señor te reprenda. Esta frase no está reservada solo para los arcángeles. Es una poderosa arma para cada creyente. Cuando el enemigo venga a acusarte de tu pasado, repréndelo. Cuando intente recordarte tus fallos, repréndelo. Cuando procure reclamar un terreno que Dios ya ha perdonado, repréndelo con la autoridad inquebrantable del Señor. Miguel no libró esa contienda con sus propias palabras, sino que invocó la autoridad divina. Y tú puedes hacer lo mismo. En tercer lugar, el cielo te defenderá en aquellos lugares que tú no puedes percibir. Moisés jamás fue consciente de esta batalla. Él ya no estaba. Sin embargo, el cielo luchó por él de todos modos. Esa es la magnificencia de caminar en compañía de Dios. No necesitas estar presente para que Dios defienda tu nombre y tu reputación. En tu ausencia, Él intercede. En tu debilidad, Él envía socorro. En tu silencio, Él libra batallas en tu favor. Existen contiendas que se libran en este preciso instante sobre tu vida, sobre tu influencia, sobre tu porvenir. Y tú ni siquiera lo sabes, pero Dios, Él sí lo sabe. Y si Él envió a Miguel para custodiar la sepultura de Moisés, sin duda enviará ángeles, personas, milagros y reprensiones divinas para proteger tu llamado. Tu obediencia jamás es olvidada. Tus fallas nunca son definitivas. Porque en el reino de Dios, incluso tu lugar de descanso final es sagrado. Entonces,
¿Qué fue lo que realmente aconteció en aquella cumbre solitaria donde Moisés exhaló su último aliento y Lucifer se presentó para reclamar lo que nunca le perteneció? No se trató meramente de un cuerpo, no se trató únicamente de un profeta, se trató de la propiedad, se trató de la autoridad, se trató de un reino que por su esencia no puede ser conmovido. Moisés había cometido errores, sí, pero había caminado en íntima comunión con Dios, e incluso en la quietud de la muerte no fue abandonado. Las acusaciones de Lucifer se desvanecieron, impotentes ante una única frase: «El Señor te reprenda». Esa es la fuerza inquebrantable de la gracia. Ese es el alcance infinito del pacto. Eso es lo que sucede cuando Dios mismo decide reclamar tu historia como suya. Porque aunque las puertas del infierno golpeen con furia, el cielo ya posee la llave maestra. Así que, cuando la sensación de olvido te asalte, evoca la memoria de Moisés. Cuando la voz del adversario te susurre que has caído demasiado lejos, recuerda que Dios sepultó a Moisés con su propia mano y lo restituyó para la gloria. Si el Todopoderoso está dispuesto a defender una tumba, con mucha más razón te defenderá a ti. Esto es más que un simple enigma, es una promesa vibrante, y ahora lo has comprendido como nunca antes. Pero la historia de Moisés y su tumba secreta nos enseña mucho más que un suceso aislado. Nos abre una ventana a un campo de batalla invisible que se libra cada día. Un conflicto cósmico donde las lealtades se forjan y los destinos se deciden. No estamos hablando de batallas campales con espadas relucientes, sino de una guerra de influencias, de verdades y de percepciones. Es una lucha constante por cada fibra de nuestra existencia, una realidad espiritual que a menudo ignoramos, pero que moldea nuestras vidas de formas que apenas comenzamos a entender. El enemigo, ese maestro del engaño, no siempre se presenta con fuego y furia. A menudo, sus ataques son sutiles, insidiosos, diseñados para erosionar tu fe gota a gota. Utiliza el desánimo, teje redes de duda alrededor de tus pensamientos, siembra la discordia en tus relaciones más preciadas. Su objetivo es que te autocondenes, que te convenzas de tu indignidad, que abandones la esperanza antes de siquiera darte cuenta de que estás bajo asedio. Es en esos momentos de ataque silencioso donde la frase «El Señor te reprenda» se convierte en tu escudo y tu espada. No es un amuleto, sino la declaración de una autoridad delegada. Cuando esas voces de acusación te persigan, cuando el pasado quiera atraparte en sus redes, cuando la tentación te aceche, no respondas con tus propias fuerzas. Pronuncia esa verdad inmutable, no como un grito de desesperación, sino como un decreto del cielo, respaldado por la misma fuerza que hizo retroceder a Lucifer, porque el Dios que veló por Moisés en su muerte no es un observador distante. Él es un Padre activo, un soberano que interviene, que orquesta, que envía ayuda cuando menos lo esperas. Él no solo ve el panorama completo, Él está en cada detalle, moviendo piezas en el tablero de la vida para asegurar que su propósito se cumpla en ti. No subestimes su amor ni su capacidad para actuar en tu favor. Piensa en el arcángel Miguel, el defensor. Él no actúa solo. La Escritura nos revela la existencia de un vasto ejército celestial, seres de poder y luz que sirven al Altísimo. Y si Miguel fue despachado para una tumba, ¿cuántos guardianes invisibles están asignados a tu vida, a tu familia, a tus proyectos? Hay huestes angélicas moviéndose en tu defensa, ejecutando los designios divinos, abriendo caminos y cerrando puertas que tú ni siquiera sabías que existían. Aunque el cielo luche por ti, no somos meros espectadores. Tenemos un papel crucial en esta guerra. Nuestra fe, pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Nuestra oración es un arma más potente que cualquier misil.
y nuestra firmeza en la verdad es un baluarte inexpugnable contra las mentiras del enemigo. Permanecer anclados en la palabra de Dios y en su presencia es nuestra mayor defensa y nuestro ataque más eficaz. La revelación de que el cuerpo de Moisés era valioso para Dios, incluso en la muerte, resuena profundamente en nuestras vidas. En una época donde el cuerpo es a menudo objetivado, menospreciado o glorificado de manera distorsionada, la verdad es que cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. Eres un recipiente de propósito divino, un instrumento a través del cual el testimonio de Dios puede manifestarse. Tu cuerpo no es solo carne y hueso, es un santuario sagrado, una herramienta vital para tu llamado. Así como el mensaje de Moisés siguió predicando un pacto, incluso después de su muerte, nuestras vidas están llamadas a dejar un eco que trascienda el tiempo. La forma en que vivimos hoy, las decisiones que tomamos, el amor que derramamos, la fe que cultivamos, todo contribuye a un legado que hablará de la fidelidad de Dios mucho después de que hayamos partido. Tu historia, tus luchas y tus victorias tienen el poder de inspirar y señalar a Dios a generaciones futuras. No creas que el enemigo solo se enfoca en las grandes figuras bíblicas. Su furia se dirige a cualquier vida que refleje la gloria de Dios, a cualquier potencial que pueda manifestar su reino en la tierra. Él teme la luz en ti, la promesa que llevas, el propósito divino que te fue confiado. Su objetivo es frustrar esa chispa, oscurecer tu brillo, porque sabe que tu vida, al igual que la de Moisés, puede ser una poderosa declaración del poder y el amor de Dios. La idea de que somos reclamados por Dios no es una posesión restrictiva o controladora, es una reclamación de amor, de protección, de propósito. Es saber que en medio de un mundo caótico perteneces a un soberano que te valora más allá de toda medida, que ha invertido en ti su espíritu y su promesa. Es esta posesión divina la que te hace inviolable para las maquinaciones del adversario, porque lo que Dios reclama lo defiende con todo su poder. La contienda entre Miguel y Lucifer en la tumba de Moisés es un microcosmos del gran conflicto entre el orden divino y el caos demoníaco. El reino de Dios es un Shakabal, fundado en la verdad, la justicia y el amor eterno. El reino de Lucifer, por el contrario, es volátil, construido sobre mentiras, miedo y rebelión. Reconocer esta dicotomía nos ayuda a discernir las voces, a elegir los senderos y a alinearnos con el reino que, en última instancia, prevalecerá. ¿Por qué nos sumergimos en estos misterios bíblicos tan antiguos? No son meras anécdotas históricas. Son llaves para comprender las leyes espirituales que rigen nuestra existencia hoy. Son patrones divinos que se repiten, principios eternos que revelan la naturaleza de Dios, la estrategia del enemigo y nuestro propio lugar en esta grandiosa narrativa. Al desenterrar estas verdades, nos equipamos para vivir con discernimiento y propósito. Si la historia de Moisés te deja con algo, que sea esto: la esperanza es inquebrantable, incluso en la imperfección. Moisés, con todas sus fallas, fue el amigo de Dios, un hombre honrado en vida y en muerte. Esto te recuerda que tu valor no reside en tu impecabilidad, sino en la fidelidad de aquel que te ha llamado y te ha reclamado como suyo. La gracia de Dios es más grande que cualquier error que puedas cometer. La reprimenda de Miguel a Lucifer subraya la eficacia absoluta del perdón de Dios. Cuando el Señor perdona, no deja espacio para la acusación. La sangre del pacto es un sello impenetrable que anula toda pretensión legal del enemigo. No permitas que el pasado, por muy doloroso o vergonzoso que sea, te robe la paz que ya ha sido comprada para ti. Eres libre, y esa libertad es un terreno sagrado. La furia con la que Lucifer desapareció de la tumba de Moisés es un recordatorio de cuán profundamente odia el enemigo el plan de Dios para la humanidad. Su rabia es la de un adversario derrotado,
pero que aún se aferra a la ilusión de poder. Él te atacará porque te pareces a aquel que lo desterró y porque sabes verdades que él no puede soportar. Reconoce su ira, pero no te dejes intimidar por ella, porque su destino ya está sellado. Desde la muerte de Moisés hasta la transfiguración, y desde allí hasta el cumplimiento final de todas las cosas, hay un hilo invisible de la profecía tejiendo la historia. Dios no es un improvisador. Cada evento, cada vida, cada misterio, encaja en un diseño maestro que se revela a través de las edades. Saber que tu propia vida es parte de este diseño te da una perspectiva eterna y un propósito trascendente. Si nuestro impacto más profundo puede manifestarse después de nuestra muerte, ¿cómo deberíamos vivir hoy? No se trata de buscar la fama o la gloria terrenal, sino de sembrar semillas de fe, de amor, de verdad, que sigan creciendo y dando fruto mucho después de que hayamos desaparecido. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de fidelidad es un ladrillo en la construcción de un legado eterno. En un mundo saturado de ruido y desinformación, el conocimiento de las Escrituras es nuestra armadura más confiable. Historias como la de Moisés y Miguel no son solo fascinantes, son instrucción divina. Nos enseñan sobre el carácter de Dios, la realidad del reino espiritual y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Invierte en tu comprensión de la palabra. Es la lámpara que ilumina tu camino y la espada que defiende tu espíritu. ¿Te ha intrigado el destino del Arca de la Alianza, la verdadera identidad de los Nefilim o las profecías olvidadas sobre los últimos días? Tenemos un camino fascinante por delante, explorando otros rincones velados de la Escritura, desentrañando enigmas que desafían la comprensión humana y revelando cómo cada uno de ellos apunta a una verdad mayor sobre aquel que es el principio y el fin. Tu viaje espiritual no tiene por qué ser solitario. Queremos que seas parte de esta comunidad. Deja tus comentarios, comparte tus propias revelaciones, plantea tus preguntas. Tu perspectiva enriquece la nuestra y juntos podemos desentrañar aún más los misterios que Dios ha escondido para aquellos que tienen hambre y sed de Él. ¿Qué otro misterio bíblico te gustaría que exploráramos a continuación? Así que, incluso cuando la vida se sienta abrumadora o cuando las sombras del pasado parezcan querer consumirte, recuerda la inquebrantable verdad. Has sido reclamado, has sido valorado, has sido marcado por una gloria que el enemigo no puede tocar. Tu vida es un testimonio, tu cuerpo es un santuario y tu legado está asegurado en las manos de aquel que te formó. No hay acusación que pueda mantenerse en pie cuando la voz del Todopoderoso te defiende. Vive, entonces, con la audacia de alguien que sabe que es defendido por el cielo mismo. No temas las batallas invisibles, porque tienes un campeón. No te rindas ante los susurros del fracaso, porque tu historia está siendo escrita por el mayor de los autores. Tu vida es un capítulo viviente en el gran libro del plan de Dios, y cada página está protegida por una autoridad inexpugnable. Al final, la guerra entre la luz y las tinieblas tiene un resultado predeterminado. No hay incertidumbre en el trono celestial. La victoria de la luz sobre la oscuridad es una realidad sellada, una promesa irrevocable, y al permanecer anclado en aquel que ya ha ganado, te unes a la procesión triunfal de aquellos que, como Moisés, son custodiados y elevados por la mano del Todopoderoso. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón.
Esa guerra de la que hablamos no se libra en cielos lejanos, ajenos a tu realidad. Se manifiesta en las presiones que te asfixian, en las voces que te desaniman, en los obstáculos que parecen infranqueables. Es la misma batalla, en un escenario diferente. La táctica del enemigo sigue siendo la misma: acusar, mentir, robar tu paz y distorsionar tu identidad en Cristo. Pero ahora, con el velo levantado, puedes reconocer sus movimientos. En un mundo que grita verdades a medias y promesas vacías, el discernimiento es tu brújula más valiosa. ¿Es esta una voz de esperanza o de desesperación? ¿Es una invitación a la libertad o a la esclavitud? La historia de Moisés nos enseña a mirar más allá de lo evidente, a comprender que detrás de cada tentación, cada tropiezo, puede haber una estrategia invisible, un intento de minar lo que Dios ha sembrado en ti. Y aquí está la parte más emocionante. No eres un peón pasivo en este tablero celestial. Eres un soldado de la luz, equipado con la autoridad de aquel que venció la oscuridad. La misma voz que Miguel invocó para reprender a Lucifer. Esa misma autoridad te ha sido otorgada. Cuando te pones de pie en la verdad, cuando te niegas a creer las mentiras, cuando eliges la fe sobre el miedo, estás librando una batalla a favor del reino. Estos misterios bíblicos no son solo para saciar la curiosidad, son entrenamiento, son munición. Cada verdad revelada es una herramienta afilada que te permite cortar las cadenas del engaño, disipar las sombras de la confusión y avanzar con confianza. Cuanto más comprendas la profundidad de la palabra, más inquebrantable será tu posición en medio de cualquier tormenta. Recuerda, Dios no solo te observa desde la distancia, Él es tu escudo delante de ti y tu retaguardia. No hay lugar al que vayas donde su presencia no te preceda, ni rincón oscuro al que te arrastres donde su luz no te alcance. El mismo celo que movió a Miguel a proteger la tumba de Moisés es el celo que te rodea cada día, un cerco divino que ningún poder de las tinieblas puede penetrar. La fe no está destinada a vivirse en soledad. Así como los ángeles de Miguel luchan junto a él, nosotros somos llamados a fortalecernos mutuamente. Comparte tus luchas, celebra tus victorias, levanta a tu hermano caído. La comunidad de creyentes es una fortaleza, un refugio donde el enemigo no puede sembrar la soledad ni la desesperación. Juntos somos un testimonio inquebrantable de la fidelidad de Dios. La vida de Moisés nos enseña sobre la resiliencia en la imperfección. Él tropezó, sí, pero nunca dejó de caminar con Dios. Así también nosotros. Tus fallas no son un punto final, sino comas en una oración más grande. La gracia de Dios es un bálsamo para tus heridas y una fuente inagotable de nuevas oportunidades. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante, porque tu historia aún no ha terminado. Y más allá de las batallas y los desafíos de hoy, hay una promesa de gloria que te espera. Si Moisés, el hombre que falló en la roca, pudo estar en el monte de la transfiguración, hablando con Jesús sobre su sacrificio, cuánta más gloria te espera a ti, el redimido por la sangre del Cordero. Tu futuro está sellado en la eternidad y tu recompensa es inmensurable. La verdadera belleza de estos misterios bíblicos no reside en su rareza, sino en su poder transformador. No son solo datos curiosos, son semillas de vida que plantadas en tu corazón pueden producir una cosecha de fe, coraje y propósito. Permite que estas verdades te moldeen, que te renueven y que te impulsen a vivir la vida para la que fuiste diseñado. Vivir inquebrantablemente suyo significa abrazar la identidad que Dios te ha dado. Significa que sin importar las circunstancias, tu ancla está en Él, que tu valor no lo definen los aplausos ni las críticas, sino el amor incondicional del Padre. Significa que caminas con la seguridad de saber que eres profundamente amado, eternamente escogido y divinamente protegido.
Así que te lanzo un desafío final. ¿Quién eres tú realmente a la luz de estas verdades? ¿Te ves como una víctima de las circunstancias o como un vencedor en Cristo? ¿Cedes al miedo o te levantas en fe? La elección es tuya, pero el poder para elegir la vida y la victoria ya ha sido depositado en ti. Tu identidad en Cristo es tu fortaleza más grande. No es algo que ganas, sino un regalo que recibes. Cuando el enemigo intenta minarte, no te defiendas con tus méritos, sino con tu linaje. Eres hijo del Rey, coheredero de sus promesas, sellado con su espíritu. Esa es tu armadura, tu credencial, tu verdad innegable. La palabra de Dios que nos revela estos misterios no es un libro antiguo empolvado. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es la voz de Dios hablándote hoy, revelando sus planes, advirtiéndote de los peligros y guiándote hacia su perfecto destino para ti. Sumérgete en ella, porque es tu fuente de vida y de victoria. Así como el cuerpo de Moisés fue protegido para una cita profética, tu vida está siendo guardada para los propósitos eternos de Dios. Él no abandona a los suyos, no te dejará a merced del enemigo. Su fidelidad es tan segura como el amanecer, y su promesa es tu refugio inquebrantable. Descansa en eso. En cada paso de tu camino, en cada desafío y cada triunfo, recuerda que el cielo está contigo. Hay una batalla invisible, sí, pero hay un guardián invisible que ya tiene la victoria asegurada. Una ruptura tan profunda ocurrió y eso, entre mi amigo, Abraham y su padre, lo cambia absolutamente que el Eterno todo. Tuvo que separarlos definitivamente para cumplir su promesa celestial. Esta no fue una coincidencia insignificante. Representó una quiebra decisiva repleta de simbolismo trascendental. Pero ¿cuál sería el motivo por el cual el soberano haría esto con el progenitor del patriarca de la fe? Esta separación no ocurrió por casualidad o como una simple prueba de obediencia. Detrás de esta decisión divina existe una verdad que permaneció oculta por milenios, enterrada en las capas más profundas de la narrativa bíblica. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu comprensión sobre los fundamentos de la fe abrahámica y revelará por qué algunos vínculos familiares deben ser cortados para que el propósito divino se manifieste plenamente. En este material descubrirás el motivo preciso de esta separación, desvelado en las entrelíneas de los textos sagrados. Y cuando entiendas quién era Taré verdaderamente, qué representaba y por qué el Eterno no permitió que siguiera con Abraham, toda la narrativa ganará claridad absoluta. Los estudiosos de las Escrituras por siglos debatieron sobre los detalles aparentemente insignificantes en las genealogías bíblicas, pero pocos lograron captar la importancia monumental de lo que estaba sucediendo tras bambalinas de esta historia. El nombre Taré no es solo un registro histórico, es una clave que destraba misterios ancestrales sobre adoración, lealtad y los conflictos espirituales que definen nuestro camino de fe. La historia se inicia en este punto con una división que alteró todo eternamente. Esta no es solo una narrativa sobre migración geográfica o cambio de residencia. Es el relato de una guerra espiritual que determinó el destino de naciones enteras. Cada paso que Abraham dio, lejos de su tierra natal, representó una victoria sobre fuerzas ancestrales que intentaban impedir el cumplimiento de la promesa divina. ¿Ya reflexionaste sobre por qué el Omnipotente instruiría a Abraham a dejar incluso la residencia paterna? No solo el territorio, no solamente los familiares, sino específicamente el hogar de su progenitor. Es precisamente aquí donde se inicia una narrativa olvidada. La orden divina fue extremadamente específica e intencional. Cada elemento mencionado, tierra, parentela y casa paterna, representaba una capa diferente de influencia que necesitaba ser abandonada.
El hogar paterno no era solo una dirección física, sino el epicentro de tradiciones, creencias y prácticas que impedirían a Abraham cumplir su destino como padre de muchas naciones. En Génesis 11, 26, 32, las Escrituras nos presentan a Taré, el progenitor de Abraham. Y si imaginabas que ese nombre estaba ahí solo para completar un linaje genealógico, prepárate, pues lo que se oculta detrás de este hombre desvela uno de los contrastes más impactantes en toda la cronología de la fe. Los registros antiguos nos revelan que Taré no era simplemente un pastor nómada o comerciante común de su época. Estaba profundamente conectado a sistemas de adoración que conflictuaban directamente con la revelación que Abraham estaba a punto de recibir. Cuando comprendas la verdadera identidad espiritual de Taré y su influencia sobre la familia, entenderás por qué la separación no fue opcional, sino absolutamente necesaria para la preservación del plan divino. Taré aparece en las Escrituras como un padre con 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Habitaba en Ur de los Caldeos, una metrópoli antigua y próspera, pero espiritualmente corrupta. Y aquí empezamos a ver las capas de esta narración. Taré no era simplemente el padre de un gran patriarca. Era el hombre del cual Dios separaría al padre de la fe. Fascinante, ¿verdad? Observa la profundidad de estas palabras. Dios no solo llamó a Abraham, lo apartó. Y esa separación comienza con una revelación velada en los versículos finales de Génesis 11. Taré vivió 205 años. Parece mucho, pero las Escrituras no registran ninguna obra espiritual significativa de su parte. Al contrario, pronto veremos que su influencia estuvo más conectada con la idolatría de su generación que con la fe verdadera. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Por qué el nombre de Taré es recordado únicamente por ser el padre de alguien? ¿Por qué no hay promesa para Taré? ¿Por qué su jornada se corta incluso antes de que comience el verdadero viaje espiritual? ¿Quién era Taré? Es una pregunta que esconde otra más grande. ¿Qué había en él que Dios quería que Abraham dejara atrás? Antes de que Dios prometiera una tierra, un linaje o una bendición, hizo algo decisivo. Apartó a Abraham de la idolatría. Y aquí es donde la Biblia, con toda su precisión, revela un detalle crucial frecuentemente ignorado en lecturas superficiales, pero que cambia completamente la comprensión de la narrativa. Mira lo que dice Josué 24:2. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y servían a dioses extraños. Sí, Taré era idólatra, un adorador de dioses ajenos. Esto es más que un dato histórico, es el corazón de la separación. Ahora piensa conmigo, ¿cómo podría Dios construir un pueblo apartado, santo, consagrado a su nombre, a partir de un hombre atado a los ídolos? La idolatría de Taré no era solo una práctica cultural, era un bloqueo espiritual, un contraste tajante entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la revelación, entre Taré y Abraham. Y aquí empieza a tener sentido por qué Dios separó a Abraham de su padre. Lo que estaba en juego era más que un cambio de dirección, era un cambio de reino. Abraham tenía que romper con la raíz de la idolatría para experimentar el plan de Dios, recibir la promesa y verdaderamente convertirse en el padre de la fe. Y eso no podía suceder mientras estuviera bajo la sombra de Taré, rodeado de una estructura espiritual contaminada. ¿Has considerado alguna vez que la historia de Abraham no comienza con fe, sino con separación, con ruptura, con una decisión radical de decir no a lo que su padre representaba espiritualmente? La historia olvidada de Taré no está olvidada por casualidad. Está silenciada en las Escrituras, precisamente para resaltar lo que necesitaba ser dejado atrás. Y cuando la Biblia dice poco, habla en voz alta. Ahora que sabemos que Taré era idólatra, necesitamos entender el ambiente espiritual donde vivió y crió a sus hijos.
Ese ambiente se llama Ur de los Caldeos, mencionado directamente en Génesis 11:28. A primera vista, parecía una ciudad impresionante, estructurada, adinerada, culturalmente avanzada, pero espiritualmente era un campo minado, un centro de adoración pagana marcado por la veneración de cuerpos celestiales, especialmente el dios Lunasin. Sí, la familia de Abraham vivía en un sistema que no solo toleraba la idolatría, la institucionalizaba. Ahora imagina el peso de eso. Un lugar donde la idolatría era la religión oficial y donde el padre de Abraham servía a esos dioses. Se vuelve más fácil entender por qué Dios separa a Abraham de este escenario. ¿No es así? Esto no era solo un cambio de dirección, era una cirugía espiritual. Ur representaba una cultura que exaltaba lo visible y negaba lo invisible, un mundo que construía torres para alcanzar el cielo con sus propias manos, como la Torre de Babel, y rechazaba la soberanía de un Dios invisible y todopoderoso. Es en este contexto que Dios inicia su plan de redención. Toma a un hombre de dentro de una cultura completamente corrompida y le dice, «Sal de ahí». Y ese hombre era el hijo de Taré. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Ves cómo esto intensifica aún más la decisión divina de separar a Abraham de su padre? No se trataba solo de distancia física, se trataba de cortar raíces. Dios no iba a plantar el pacto con Abraham en suelo infértil. Necesitaba sacarlo de su tierra, de su cultura, de la idolatría bíblica que su padre abrazaba, para que lo nuevo pudiera nacer en terreno limpio. Aquí yace una de las partes más intrigantes de la historia de Taré en la Biblia, y quizás una de las más pasadas por alto por lectores desatentos. En Génesis 11:31 leemos algo sorprendente. «Y tomó Taré a Abram su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí». Espera, ¿el plan era Canaán? Sí. ¿Y quién inició el viaje? Taré, el padre de Abraham. Y aquí es donde comienza un giro teológico que necesitas entender. La separación entre Abraham y Taré no comenzó con la obediencia de Abraham. Comenzó con la obediencia interrumpida de Taré. ¿Has considerado alguna vez que Taré comenzó el sendero hacia la promesa, pero no lo completó? Salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo en Harán. Y esa parada no fue solo geográfica, fue espiritual. Harán era una ciudad comercial, pero también profundamente involucrada con el mismo tipo de idolatría bíblica que cultivaba Ur. En otras palabras, Taré salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Fascinante, ¿verdad? El hombre que engendró al patriarca de la fe es el mismo que no terminó el viaje que comenzó. Y esto nos ayuda a entender por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré llevaba consigo los ídolos, el pasado y el peso de una cultura que Dios quería cortar de raíz. E incluso, mientras comenzaba el viaje hacia la promesa de Dios, se estableció en un lugar que aún mantenía los mismos lazos espirituales del lugar de donde había venido. Es como si Taré hubiera dado el primer paso, pero su corazón permaneciera atado a lo que había dejado atrás. Y Dios, que ve todo, sabía que no se puede construir una nación santa sobre cimientos quebrados. Por eso, lo que parecía un simple desvío de ruta era en realidad el escenario donde Dios marcó el punto de inflexión. Cuando Taré se detuvo, Dios preparó a Abraham para seguir adelante. El momento decisivo en la narrativa llega con una instrucción que no solo cambia el curso de la historia, sino que inaugura una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Génesis 12:1 dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este mandato no es meramente un llamado geográfico, es profundamente espiritual. Lleva dentro de sí el corazón del plan redentor de Dios, el punto de ruptura con el sistema antiguo. Es como si el Señor estuviera diciendo: para que la promesa comience, todo lo que te ate a lo viejo debe terminar. Y por eso la frase «la casa de tu padre» aparece con tanto énfasis, porque ahí, en ese ambiente familiar, había algo que necesitaba ser dejado atrás: Taré. Esto no se trataba de un conflicto personal entre padre e hijo. Era algo mucho mayor. Dios mismo decretando una separación espiritual entre Abraham y lo que Taré representaba. Como vimos en Josué 24:2, el padre de Abraham servía a otros dioses y su influencia aún pesaba en el camino de su hijo. La idolatría no era un hábito privado, era una cultura de herencia, y Dios sabía que la fe no se desarrolla en suelo contaminado. La casa de Taré era más que un hogar, era un símbolo de todo lo que Dios quería purificar en el nuevo linaje que emergiría a través de Abraham. Por eso, el mandato divino es triple: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Es como una poda profunda hecha por Dios, removiendo todo lo que pudiera interferir con el pacto con Abraham. Él no solo necesitaba ser separado, necesitaba ser santificado. Y esa santificación comenzó con un abandono total de la estructura antigua. ¿Ves cómo el texto revela esto con precisión? Es como si Dios estuviera estableciendo los pilares de la fe de Abraham a través de la negación completa de su origen natural. En lugar de heredar, tendría que creer. En lugar de seguir los pasos de su padre, tendría que caminar con Dios, incluso sin saber a dónde iba, porque el lugar de la promesa no era geográfico, era espiritual. Y para llegar ahí, lo viejo tenía que morir. Este mandato era innegociable. Era el Creador mismo limpiando el terreno para comenzar la historia de su pueblo. Y todo comienza con ese imperativo divino: vete. En otras palabras, sepárate. Y ahí yace la respuesta que el título de nuestro video demanda explorar. ¿Por qué Dios separó a Abraham de su padre? Porque la promesa no podía coexistir con la idolatría. La obediencia no podía crecer bajo la sombra de la tradición. Y el plan eterno de Dios requería desde el principio una fe dispuesta a dejarlo todo atrás, incluso al padre. A esta altura de la narrativa, es imposible ignorar el contraste tajante que la Biblia traza entre Taré y Abraham. Por un lado, tenemos a un hombre que sí salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo en Harán, aún rodeado de las prácticas espirituales del pasado. Por el otro, un hijo que escuchó la voz de Dios, fue llamado y tuvo fe suficiente para romper con todo lo que conocía. Estamos viendo dos senderos opuestos: estancamiento y obediencia. Este contraste no es accidental, es teológico. Las Escrituras presentan a Taré como la herencia humana y a Abraham como el comienzo de la herencia divina. Uno representa lo que debe ser dejado atrás, el otro lo que debe comenzar. El primero vive bajo el peso de una cultura idólatra. El segundo es llamado a ser el padre de una nación santa. Es como si la Biblia estuviera diciendo: ¿quieres entender qué es la fe? Mira a Abraham, pero comprende lo que tuvo que dejar atrás. Y lo que dejó atrás no era poca cosa. Dejó su tierra, sí, pero también su cultura, sus costumbres, su seguridad y, lo más importante, la influencia de Taré. Porque por más que Taré hubiera iniciado el viaje, su vida estuvo marcada por la idolatría bíblica y una incapacidad espiritual para obedecer hasta el final. Dios no solo llamó a Abraham a una nueva tierra, lo llamó a un nuevo nivel de obediencia donde la influencia del Padre ya no pudiera dictar sus pasos. Nota que el llamado de Dios no era solo ir, sino salir. ¿Salir de dónde? De la sombra de Taré.
de una mentalidad que comienza pero no termina, de una religiosidad que adora pero no al Dios verdadero, de un linaje que necesitaba ser reiniciado por la fe. Y este es el tipo de separación que no se hace con los pies, sino con el corazón. Hay lugares en la Biblia que son más que simples puntos en un mapa, son símbolos espirituales. Harán es uno de esos lugares. En Génesis 11:31 vemos que Taré salió de Ur de los caldeos con la intención de ir a Canaán, pero se detuvo en Harán. Y es precisamente ahí donde el viaje se enfría, la promesa se duerme y el progreso espiritual se interrumpe. Harán es la tierra de las buenas intenciones que nunca se convierten en obediencia plena. Harán representa el punto medio, el casi, el está bien así. Taré sí salió del ambiente pagano de Ur, pero cuando llegó a Harán encontró un lugar cómodo, culturalmente similar a lo que había dejado atrás. Un lugar donde no tendría que enfrentar las incertidumbres de la fe, pero donde tampoco podría vivir las promesas de Dios. Y ahí se detuvo, ahí murió. Ahora piensa conmigo, lo que Harán fue para Taré, también pudo haber sido para Abraham. Y eso es exactamente por qué Dios interviene. Porque Harán no era Canaán. Harán era una distracción, una zona de confort. Y si Abraham hubiera permanecido ahí, la promesa de Dios nunca se habría cumplido. Harán, en la narrativa bíblica, simboliza lo que aún debe ser dejado atrás, incluso después de que Ur se haya ido. La separación entre Abraham y Taré se vuelve aún más clara aquí. Taré no murió en Ur, murió en Harán, y esto revela algo teológicamente profundo. Incluso después de salir del mundo, aún corremos el riesgo de detenernos antes de alcanzar el propósito. Dios necesitaba que Abraham fuera más allá, que no heredara el patrón de su padre, que no repitiera el error de detenerse donde su padre se detuvo. Fascinante, ¿verdad? Porque ahora vemos que Harán se convierte en la frontera entre lo viejo y lo nuevo, un punto decisivo, un lugar donde Dios espera la próxima elección. Y es precisamente aquí que la Biblia comienza a cambiar su enfoque. Taré desaparece del texto, y Abraham, finalmente libre de la sombra de su padre, está listo para escuchar el ve definitivo de Dios. La narrativa llega a un momento de silencio. Génesis 11:32 lo registra simplemente. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero este versículo aparentemente discreto carga una de las transiciones más significativas de toda la teología del Génesis. La muerte de Taré no es solo el final de una vida, es el final de una era. Con ella se abre el camino para el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Abraham. Inmediatamente, en el siguiente versículo, Génesis 12:1, Dios habla directamente a Abraham. No más interferencias, no más influencias persistentes. Ahora es solo Dios y el hombre que Él eligió. La promesa de Dios, que había estado esperando en silencio, ahora encuentra espacio para florecer. Y no es casualidad, porque la separación de Abraham y Taré no estaba completa hasta que la figura paterna, con todo lo que representaba, fuera removida del viaje. Aquí es donde la fe de Abraham verdaderamente comienza, no cuando salió con su padre, sino cuando decidió continuar sin él. Taré, quien inició el viaje, no vio la promesa. Abraham, quien obedeció el llamado, vio la tierra y recibió el pacto. La muerte de Taré, en este contexto, representa el corte final del pasado, de la idolatría, de los caminos incompletos, del peso de una herencia espiritual que Dios no quería perpetuar. Y esto nos muestra claramente por qué Dios separó a Abraham de su padre. La promesa requería pureza, la obediencia requería valor, y la fe requería caminar solo con Dios. Cuando Taré muere, no es solo el padre quien parte, es el último eslabón con el sistema antiguo el que se rompe. Y entonces Dios habla. La tierra prometida yace ante Abraham. Lo que fue dejado atrás ahora tiene sentido. Y la historia olvidada de Taré termina exactamente donde comienza la historia eterna de la fe.
Pero la historia no termina aquí. Hay dimensiones más profundas que necesitas descubrir sobre esta separación divina, porque cuando Dios apartó a Abraham de su padre, no solo lo estaba liberando de la idolatría presente, lo estaba protegiendo de un legado espiritual que podría haber destruido el futuro de toda la humanidad. ¿Sabías que la familia de Taré no era una familia cualquiera en Ur de los Caldeos? Eran parte de la élite religiosa, conectados directamente con los sistemas de adoración más poderosos de la época. En los textos arqueológicos descubiertos en Mesopotamia, encontramos evidencia de que la familia de Taré tenía vínculos con los templos Sigurat, esas torres escalonadas que servían como centros de adoración astronómica. Y esto explica por qué el llamado de Dios a Abraham fue tan radical y urgente. Y imagina por un momento, Abraham no solo estaba siendo llamado a dejar una casa, estaba siendo llamado a romper con una dinastía espiritual que se remontaba a generaciones de sacerdotes paganos. Aquí es donde las Escrituras revelan algo fascinante que la mayoría de los lectores pasan por alto. En Génesis 11, la genealogía de Sem hasta Abraham no es solo una lista de nombres, es un mapa espiritual que muestra cómo la idolatría se fue infiltrando gradualmente en el linaje elegido. Mira esto, desde Noé hasta Abraham, cada generación vivió menos años que la anterior. Noé vivió 950 años, Sem 600, Arfaxad 438, y así sucesivamente hasta llegar a Taré con 205 años y Abraham con 175. ¿Casualidad? En absoluto. Es la evidencia bíblica de cómo el alejamiento de Dios acorta la vida y cómo la idolatría corrompe incluso el ADN espiritual de una familia. Taré representa el punto más bajo de esta degradación espiritual antes del renacimiento que vendría a través de Abraham. Por eso Dios tuvo que intervenir de manera tan drástica. ¿Sabías que el nombre Taré tiene un significado profético que revela exactamente por qué Dios tuvo que separar a Abraham de él? En hebreo, Taré significa demora o el que tarda. Y esto no es una coincidencia lingüística, es una revelación divina. Taré literalmente encarna el obstáculo que retrasaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Cada día que Abraham permanecía bajo la influencia de su padre era un día más que la redención de la humanidad se retrasaba. Cada momento en Harán era tiempo perdido del plan eterno de Dios. Y aquí vemos la urgencia divina. No se trataba solo de la salvación de Abraham, se trataba de la salvación del mundo entero que dependía de que ese hombre obedeciera completamente. Ahora viene una revelación que cambiará tu perspectiva sobre toda esta historia. Ur de los Caldeos no era solo una ciudad idólatra cualquiera, era el centro neurálgico de la rebelión que comenzó en Babel. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, los pueblos se dispersaron, pero la esencia de esa rebelión se concentró en ciertos lugares. Ur de los Caldeos se convirtió en el laboratorio donde se perfeccionó la adoración astronómica que desafiaba directamente la autoridad de Dios. Los caldeos no solo adoraban a los astros, creían que podían manipular el destino humano a través de la astrología y la magia. Era la continuación sofisticada de la arrogancia de Babel. Hagámonos un nombre se había convertido en controlemos nuestro destino. Y Taré no era solo un participante pasivo en este sistema, era un facilitador activo. Las tradiciones rabínicas nos cuentan que Taré era fabricante de ídolos, pero las evidencias arqueológicas sugieren algo aún más profundo. Era un intérprete de los astros, un consejero espiritual que ayudaba a las personas a conectar con los poderes cósmicos. ¿Puedes ver ahora por qué la separación de Abraham no podía ser gradual? Era una operación de rescate cósmico. Las tradiciones judías preservan detalles fascinantes sobre el conflicto entre Abraham y Taré, que las Escrituras solo insinúan.
Según el Midrash, Abraham comenzó a cuestionar los ídolos de su padre desde muy joven, llegando incluso a destruir los ídolos de la tienda familiar. Pero aquí está el detalle crucial. Cuando Abraham confrontó a su padre sobre la falsedad de los ídolos, Taré no solo se negó a escuchar, lo denunció ante el rey Nimrod. Sí, leíste bien, el mismo Nimrod que construyó la Torre de Babel, el mismo que representaba la rebelión organizada contra Dios, y fue el propio padre de Abraham quien lo entregó a este tirano. Esto añade una dimensión completamente nueva a la separación divina. No se trataba solo de diferencias religiosas, se trataba de una traición familiar que puso en peligro la vida del futuro padre de la fe. Según las tradiciones históricas, cuando Taré entregó a Abraham a Nimrod, este último decidió ponerlo a prueba. Le dio dos opciones: adorar a los ídolos o ser arrojado a un horno ardiente. Abraham eligió el fuego. Y aquí está el milagro que prefigura toda su vida de fe. Dios lo libró de las llamas. El mismo Dios que más tarde le pediría que sacrificara a Isaac, ya había demostrado su fidelidad salvando a Abraham del fuego de la persecución. Esta experiencia no solo consolidó la fe de Abraham, también demostró públicamente que el Dios de Abraham era más poderoso que todos los dioses de Mesopotamia juntos. Pero lo más impactante es esto: mientras Abraham era liberado milagrosamente del fuego, su hermano Harán, que había vacilado entre apoyar a Abraham o mantenerse neutral, también fue arrojado al fuego y murió. ¿Recuerdas que Génesis 11:28 dice que Harán murió en presencia de Taré, su padre? Ahora entiendes el contexto completo. Harán murió porque no tuvo el valor de tomar una posición clara, mientras que Abraham vivió porque confió completamente en Dios. Esta tragedia familiar reveló algo profundo sobre la naturaleza de la fe. No existe la neutralidad cuando se trata de obedecer a Dios. O estás completamente con Él, o estás contra Él. Taré vio morir a un hijo por la vacilación y vio al otro ser librado por la fe absoluta. Y aún así, no cambió su corazón. Esto nos muestra que la separación de Abraham no fue una decisión precipitada de Dios, fue el resultado de años de oportunidades desperdiciadas por parte de Taré. Cuando finalmente Taré decidió salir de Ur con Abraham, no lo hizo por revelación divina, lo hizo por presión social. Después del milagro del fuego, era imposible seguir viviendo en Ur. Pero su corazón nunca abandonó realmente el sistema que había servido toda su vida. El viaje de Ur a Harán no fue solo geográfico, fue profético. Representaba el camino que toda la humanidad tendría que recorrer: salir de la rebelión, Ur, para llegar a la promesa, Canaán, pero con la tentación constante de detenerse en el punto medio, Harán. Taré eligió el punto medio. Abraham eligió la promesa completa. Aquí descubrimos una diferencia crucial que explica por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré salió de Ur por circunstancias externas. Abraham fue enviado por revelación divina. Cuando sales por circunstancias, puedes detenerte cuando las circunstancias mejoran. Cuando eres enviado por Dios, no puedes detenerte hasta completar la misión. Taré se detuvo en Harán porque encontró un lugar cómodo, donde podía mantener sus conexiones espirituales con el pasado sin enfrentar la persecución del presente. Abraham continuó hacia Canaán porque tenía una cita divina que cumplir. Pero la historia tiene otro giro fascinante. Aunque Abraham se separó de su padre, llevó consigo a su sobrino Lot. Y aquí vemos que la influencia de Taré no desapareció completamente, simplemente cambió de generación. Lot había crecido bajo la influencia de Taré y había absorbido la mentalidad de buscar siempre el beneficio material sobre la bendición espiritual. Cuando llegó el momento de separarse de Abraham, ¿qué hizo? Eligió Sodoma por su prosperidad material, exactamente como Taré había elegido Harán por su comodidad. Esto nos enseña que la separación de las influencias familiares negativas no es un evento único.
es un proceso continuo que requiere vigilancia constante. Cuando Abraham finalmente obedeció completamente el llamado de Dios, no solo dejó atrás a su padre físicamente, dejó atrás toda una cosmovisión, toda una manera de relacionarse con lo divino. En Ur, la religión era transaccional. Si hago esto, los dioses me darán aquello. En Canaán, Abraham tuvo que aprender a caminar por fe. Aunque no vea el resultado, confío en las promesas de Dios. Pero profundicemos más en esta transformación radical. En Ur de los Caldeos, Abraham había crecido rodeado de zigurats imponentes, templos escalonados que se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales. Cada uno de estos templos representaba una deidad específica. Nana, el dios luna; Enlil, el dios del viento; Marduk, el dios supremo de Babilonia. La mentalidad mesopotámica era profundamente materialista. Los dioses necesitaban ser alimentados diariamente con sacrificios, necesitaban ser vestidos, necesitaban ser entretenidos. Era un sistema religioso basado en el temor y la manipulación. Si no cumplías con los rituales exactos, los dioses te castigarían con enfermedades, sequías o invasiones enemigas. Taré no solo era un adorador de ídolos. Según las tradiciones judías, era un fabricante de ídolos. Imagine la ironía: el padre de la fe ganándose la vida creando objetos de adoración falsa. Cada día, Taré moldeaba dioses de arcilla, los horneaba en el fuego, los pintaba con colores brillantes y los vendía a personas que buscaban desesperadamente algo en qué creer. Pero ¿qué significa realmente ser un fabricante de ídolos? No es solo crear estatuas, es crear sistemas de pensamiento que ponen algo creado en el lugar del creador. Taré no solo fabricaba ídolos físicos, fabricaba mentalidades idólatras, enseñaba a las personas que podían controlar lo divino a través de rituales, que podían comprar el favor de los dioses con sacrificios costosos. Esta transformación no fue instantánea. Incluso después de llegar a Canaán, Abraham tuvo momentos de debilidad, donde volvió a los patrones de pensamiento de su padre. Cuando mintió sobre Sara en Egipto, estaba usando la astucia humana en lugar de confiar en la protección divina. Analicemos más profundamente estos momentos de retroceso. La primera vez que Abraham mintió sobre Sara fue en Egipto. Génesis 12, 10, 20. Había una hambruna en Canaán, y en lugar de esperar en Dios, Abraham tomó el asunto en sus propias manos y descendió a Egipto. Aquí vemos el primer indicio de que la influencia de Taré aún estaba presente en su mente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. ¿Por qué mintió Abraham? Porque en ese momento revirtió a la mentalidad de Ur. Debo usar mi astucia para sobrevivir. Debo manipular las circunstancias para obtener lo que necesito. Esto era exactamente lo que Taré le había enseñado durante décadas en Mesopotamia. Pero hay algo aún más profundo aquí. La segunda vez que Abraham mintió sobre Sara fue en Gerar con Abimelech. Génesis 20, 1, 18. Esto sucedió muchos años después, cuando Abraham ya había recibido múltiples confirmaciones de las promesas de Dios. ¿Por qué un hombre de fe tan maduro cometería el mismo error dos veces? La respuesta está en Génesis 20:13, donde Abraham le dice a Abimelech: «Y aconteció que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás. En todos los lugares a donde lleguemos, di de mí, mi hermano es». Increíble. Abraham revela que había hecho este plan desde el momento en que salió de Harán.
Durante décadas había estado cargando con esta estrategia de supervivencia basada en el engaño. Esto nos enseña que la separación de las influencias paternas negativas no es un evento único. Es un proceso que puede tomar décadas completar. Desde una perspectiva moderna, podemos entender mejor este proceso. Los neurocientíficos han descubierto que los patrones de pensamiento aprendidos en la infancia crean autopistas neurales en el cerebro. Estos patrones se vuelven tan automáticos que funcionan por debajo del nivel de la conciencia. Cuando Abraham salió de Harán, llevaba consigo décadas de programación mental. Había aprendido que el mundo era un lugar peligroso donde los dioses eran caprichosos y donde la supervivencia dependía de la astucia y la manipulación. Cambiar estos patrones profundamente arraigados requería más que una decisión única. Requería un proceso continuo de renovación mental. Esto explica por qué Abraham tuvo que pasar por múltiples pruebas. Cada prueba no era solo para demostrar su fe, era para reprogramar su sistema nervioso, para crear nuevas autopistas neurales basadas en la confianza en Dios en lugar del temor y la manipulación. Examinemos más cuidadosamente el llamado original de Dios a Abraham en Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado tiene 3 dimensiones progresivas. Vete de tu tierra, separación geográfica y de tu parentela, separación sociocultural y de la casa de tu padre, separación psicológica y espiritual. La mayoría de las personas se quedan en la primera dimensión, cambian de lugar, pero llevan consigo la misma mentalidad. Algunos avanzan a la segunda dimensión y cambian su círculo social. Pero muy pocos llegan a la tercera dimensión, la separación completa de los patrones de pensamiento heredados. Abraham tuvo que aprender esto por etapas. Primera etapa, salió de Ur, separación geográfica parcial. Segunda etapa, salió de Harán después de la muerte de Taré, separación geográfica completa. Tercera etapa, desarrolló una nueva cosmovisión a través de múltiples encuentros con Dios, separación psicológica y espiritual. Pero la prueba suprema de que Abraham había completado su separación de la influencia de Taré vino con la orden de sacrificar a Isaac, porque aquí Dios le estaba pidiendo que hiciera exactamente lo opuesto a lo que Taré había hecho. Profundicemos en esta comparación devastadora. Según las tradiciones judías, cuando Abraham era niño, los astrólogos de Nimrod habían predicho que nacería un niño que desafiaría el sistema idólatra. Nimrod ordenó la muerte de todos los niños varones nacidos en ese tiempo. Taré, para salvar su propia vida y posición, estuvo dispuesto a entregar a Abraham. La historia se repite, pero con un propósito divino completamente diferente. Ahora era Abraham quien tenía que estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero había diferencias cruciales. Taré sacrificaba por temor al hombre. Abraham sacrificaba por reverencia a Dios. Taré sacrificaba para preservar su posición. Abraham sacrificaba para obedecer una promesa. Taré sacrificaba por un sistema creado. Abraham sacrificaba por el Creador. Taré sacrificaba sin esperanza. Abraham sacrificaba con fe en la resurrección. Taré había estado dispuesto a sacrificar a Abraham por preservar su posición en el sistema idólatra. Ahora Dios le pedía a Abraham que estuviera dispuesto a sacrificar a Isaac por obedecer al Dios verdadero. Hebreos 11, 17, 19 nos da la perspectiva de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo pensado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¡Qué contraste! Taré había estado dispuesto a sacrificar a su hijo por miedo y egoísmo. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por fe y obediencia, pero con la plena expectativa de que Dios lo resucitaría. Hay una geometría espiritual hermosa en esta historia.
Taré había detenido su viaje en Harán, que significa encrucijada en hebreo. Se había quedado en el punto medio, en la intersección entre dos mundos. Abraham completó el viaje hasta el monte Moria, que significa Dios proveerá. La diferencia era crucial. Taré sacrificaba por el sistema, Abraham sacrificaba por el Creador. Taré sacrificaba por temor, Abraham sacrificaba por fe. El monte Moria no fue elegido al azar. Según la tradición judía, Moria era el mismo lugar donde Abel había ofrecido su sacrificio aceptable a Dios. Era el lugar donde más tarde se construiría el templo de Salomón. Era el lugar donde, según muchos eruditos, Jesús sería crucificado siglos más tarde. Abraham no solo estaba siendo probado, estaba participando en un drama cósmico que se había estado desarrollando desde el principio de los tiempos. Cada generación tiene que decidir si será como Caín, ofreciendo sacrificios egoístas, o como Abel, ofreciendo sacrificios aceptables. Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, no solo estaba demostrando su obediencia a Dios, estaba cortando para siempre el último hilo que lo conectaba con la mentalidad de su padre. Imagínese ese momento. Abraham, con más de 100 años, temblando no por la edad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Isaac, probablemente un joven fuerte que podría haber resistido, pero que se sometió voluntariamente porque confiaba en la fe de su padre. El cuchillo representaba más que un instrumento de sacrificio. En las culturas antiguas, el cuchillo era símbolo de autoridad, de poder para dar vida o muerte. Cuando Abraham levantó el cuchillo, estaba declarando que reconocía la autoridad absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. Pero cuando el ángel detuvo su mano, algo profundo cambió en el universo espiritual. Abraham había demostrado que estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado por obedecer a Dios. En ese momento se rompió la maldición generacional que había comenzado con Taré. La separación de Abraham y Taré no fue solo un evento histórico, fue un patrón profético que se repite en cada generación. Cada vez que alguien decide seguir a Dios completamente, debe estar dispuesto a ser separado de las influencias que le impiden obedecer plenamente. Este patrón se manifiesta de diferentes maneras en cada generación. En la generación de Moisés, tuvo que separarse de la mentalidad esclavista de Egipto. No fue suficiente salir físicamente de Egipto. Tuvieron que sacar a Egipto de sus corazones. Por eso, vagaron 40 años en el desierto, para que muriera la generación que tenía mentalidad de esclavos. En la generación de David, tuvo que separarse de la mentalidad de Saúl. Saúl representaba el reino del hombre, impresionante por fuera, pero inseguro por dentro. David representaba el reino de Dios, aparentemente débil por fuera, pero poderoso por dentro. En la generación de los discípulos, tuvieron que separarse de la mentalidad religiosa de los fariseos. Los fariseos habían convertido la religión en un sistema de reglas externas. Jesús les enseñó que el reino de Dios era una transformación interna. En nuestra generación, tenemos que separarnos de la mentalidad del materialismo y el humanismo secular. Estas filosofías nos enseñan que el éxito se mide por lo que acumulamos, que la verdad es relativa, que el hombre es la medida de todas las cosas. Jesús mismo habló de esto cuando dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». No estaba promoviendo la falta de respeto familiar. Estaba estableciendo el principio de que el reino de Dios requiere una lealtad absoluta que trasciende incluso los lazos familiares. Expandamos esta enseñanza radical de Jesús. En Mateo 10, 34-37, Jesús dice: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta no es una enseñanza antifamilia. Jesús estaba explicando que el Evangelio es tan radical, tan transformador, que inevitablemente creará división entre aquellos que lo aceptan completamente y aquellos que se resisten a él. La espada que Jesús menciona es la espada de la separación. Así como Abraham tuvo que separarse de Taré, cada discípulo genuino de Jesús tendrá que separarse de cualquier influencia que le impida obedecer completamente al Señor. Pero aquí está la belleza del plan de Dios. Cuando Abraham se separó completamente de su padre, no perdió una familia, ganó una nación. No perdió una herencia, ganó una promesa eterna. Esta es una de las paradojas más hermosas del reino de Dios. Jesús lo expresó así en Marcos 10, 29, 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Abraham experimentó esta multiplicación literal. Cuando salió de Ur, era solo un hombre con su esposa estéril. Cuando murió, era el patriarca de una nación que se convertiría en tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero la multiplicación no fue solo numérica, fue cualitativa. Abraham no solo ganó descendientes físicos, ganó descendientes espirituales. Pablo lo explica en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hoy, miles de millones de personas en todo el mundo, judíos, cristianos y musulmanes, consideran a Abraham como su padre espiritual. Un hombre que se separó de su padre terrenal se convirtió en el padre espiritual de una multitud innumerable. Taré murió siendo recordado solo como el padre de Abraham. Abraham murió siendo recordado como el padre de la fe y el amigo de Dios. Consideremos la tragedia de Taré. Tenía el mismo llamado que Abraham. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Taré comenzó el viaje hacia la promesa, pero se detuvo en el punto medio. Harán se convirtió en su lugar de compromiso, el lugar donde lo bueno se convirtió en enemigo de lo perfecto. Vivió el resto de su vida en el casi. Casi llegó a la tierra prometida, casi vio cumplidas las promesas, casi se convirtió en el padre de la fe. ¿Por qué se detuvo Taré? Las Escrituras no nos dan una respuesta explícita, pero podemos inferir. Harán era un lugar próspero, un centro comercial importante. Taré probablemente encontró oportunidades de negocio allí. Era cómodo, era familiar, era suficientemente bueno. La comodidad se convirtió en su maldición. Taré cambió la promesa de Dios por la comodidad de Harán, cambió el todo de Dios por el suficiente del hombre. La separación que parecía una pérdida se convirtió en la ganancia más grande de la historia humana. Y todo porque un hombre estuvo dispuesto a decir sí a Dios, incluso cuando eso significaba decir no a la influencia de su padre. Pero aquí está la aplicación práctica para nosotros. La historia de Abraham y Taré no es solo historia antigua, es una parábola moderna sobre las decisiones que enfrentamos cada día. Cada día, cada uno de nosotros enfrenta la decisión de Harán. ¿Nos quedaremos en el punto medio de la comodidad y el compromiso o continuaremos hacia la promesa completa de Dios? La influencia de Taré en nuestras vidas puede tomar muchas formas, mentalidades limitantes que heredamos de nuestras familias, patrones de pensamiento que aprendimos en nuestra cultura,
miedos que desarrollamos por experiencias pasadas, sistemas de creencias que nos impiden confiar completamente en Dios. La pregunta no es si tenemos influencias de Taré en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a identificarlas y separarnos de ellas? Si este contenido profundo tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Estas revelaciones bíblicas que cambian vidas son posibles gracias a personas como tú que valoran la enseñanza profunda de la palabra. Hazte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo o simplemente comparte este video para que más personas descubran estas verdades transformadoras que han estado ocultas en las Escrituras. Y recuerda, la historia de Abraham y Taré no es solo historia antigua, es un espejo que refleja las decisiones que tú y yo tenemos que tomar cada día. ¿Serás como Taré, que comenzó el viaje pero se detuvo en el punto medio? ¿O serás como Abraham, que obedeció completamente sin importar el costo? La elección es tuya, pero no es una elección que haces una sola vez. Es una elección que haces cada día, cada hora, cada momento. Cada vez que sientes la tensión entre la comodidad de lo familiar y el llamado de Dios hacia lo desconocido, estás parado en la encrucijada de Harán. ¿Qué harás con la influencia de Taré en tu vida? ¿La honrarás por encima de la voz de Dios? ¿O tendrás el valor de Abraham para separarte completamente sin importar el costo? La elección es tuya. Pero recuerda, Dios tiene una promesa esperando por aquellos que están dispuestos a separarse completamente de todo lo que les impide obedecer plenamente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos ocultos de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si hubiera dos versiones de ti mismo luchando en tu interior? Una que parece conectada con algo divino y eterno, y otra que se siente pesada, limitada, terrenal. Pues resulta que esta sensación podría tener una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Existe un secreto enterrado en las páginas iniciales de la Biblia que ha permanecido oculto durante milenios. Un enigma que podría cambiar completamente tu comprensión sobre quién eres realmente y de dónde vienes. La mayoría de las personas leen el Génesis creyendo que conocen la historia. Dios crea el mundo, forma a Adán del polvo, luego a Eva de su costilla, y ahí comienza toda la humanidad. Caso cerrado, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay evidencia convincente de que esto no es toda la verdad? ¿Y si existieran no una, sino dos creaciones humanas completamente diferentes descritas en el Génesis? Estoy hablando de algo que va mucho más allá de diferencias literarias o estilos de escritura. Me refiero a la posibilidad real de que existieran dos tipos fundamentalmente distintos de seres humanos desde el principio mismo. Piénsalo, si realmente somos todos descendientes de una sola pareja, ¿por qué Caín tenía tanto miedo de encontrarse con otros después de matar a Abel? ¿Quiénes eran esos otros si supuestamente solo existían 4 personas en todo el planeta? Si esto te resulta inquietante o fascinante, quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir juntos podría explicar no solo los misterios del texto bíblico, sino también esa extraña dualidad que sientes dentro de ti mismo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Imagínate por un momento que eres testigo del momento más extraordinario de la creación. No hay martillos cósmicos, no hay herramientas divinas, solo el poder puro de la palabra hablada transformando el vacío en realidad. Sea la luz. Y la luz fue. Este es el Dios que encontramos en el primer capítulo del Génesis, Elohim, un ser de poder tan inmenso que literalmente habla mundos enteros a la existencia. Cuando llega el 6º día, este mismo Elohim declara algo extraordinario. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota algo crucial aquí. No dice haré, dice hagamos, plural, colectivo.
Y luego leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Captaste eso? No dice lo creó, sino los creó. Estamos hablando de una creación masiva, colectiva, simultánea, sin nombres individuales, sin ubicaciones específicas, sin limitaciones geográficas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La palabra hebrea usada aquí es bará, crear de la nada absoluta. Es un término reservado exclusivamente para actos divinos que no requieren materia prima. Esta humanidad no fue esculpida, moldeada o construida, fue hablada a la existencia. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Estos seres fueron inmediatamente comisionados para llenar la tierra y sojuzgarla. No se les dio un jardín específico para cuidar, se les dio todo el planeta. ¿Dónde están estos seres ahora? ¿Qué pasó con esta primera humanidad? La respuesta tradicional es que esto es simplemente un resumen poético de lo que se describe en detalle en el capítulo siguiente. Pero cada vez más eruditos están cuestionando esta interpretación simplista. ¿Y si Génesis 1 no es un resumen sino un registro histórico de algo completamente diferente? ¿Y si describe la creación de seres espirituales, hechos a imagen de Elohim, destinados a gobernar desde una perspectiva cósmica y eterna? Piensa en las personas que has conocido que parecen tener una conexión especial con lo divino. Esos individuos que irradian una paz inexplicable, que parecen entender verdades profundas sin necesidad de estudiarlas. Personas que otros describen como diferentes o especiales de una manera que no pueden explicar. ¿Podrían ser descendientes de esa primera creación, portadores de un ADN espiritual que la mayoría de nosotros hemos perdido? Esta idea no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Muchas tradiciones espirituales antiguas hablan de una raza dorada o hijos de la luz que existieron antes de la humanidad actual. Incluso algunos textos judíos antiguos sugieren que hubo múltiples experimentos divinos en la creación humana. Lo que hace que esta teoría sea aún más intrigante es lo que sucede cuando pasamos al capítulo siguiente del Génesis, porque allí encontramos una historia de creación completamente diferente, con un Dios diferente, usando métodos completamente diferentes. Si el Génesis 1 nos presenta a un Dios cósmico hablando humanidades enteras a la existencia, el Génesis 2 nos muestra algo radicalmente diferente. Un artesano divino trabajando con sus manos. De repente, el nombre cambia. Ya no es simplemente Elohim, sino Yahvé Elohim, una combinación que sugiere una transición de lo universal a lo personal. Y en lugar de hablar, este Dios se arremanga y se pone a trabajar. Toma polvo, el material más humilde imaginable, y comienza a esculpir. La palabra hebrea yatzar sugiere el trabajo cuidadoso de un alfarero, moldeando con precisión cada detalle. Este no es un acto de creación masiva, sino de artesanía íntima. Pero lo verdaderamente revolucionario sucede después. Yahvé Elohim se inclina sobre esta forma de arcilla y le da el beso de vida. Sopla directamente en las narices de esta criatura, transfiriendo algo de su propia esencia vital. Este es Adán, no hablado a la existencia desde la eternidad, sino formado del polvo temporal. Y a diferencia de la humanidad de Génesis 1, que fue enviada a llenar toda la tierra, Adán es colocado en un lugar específico, un jardín cerrado llamado Edén. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Porque Adán representa algo completamente nuevo, un experimento divino en libre albedrío.
La humanidad espiritual de Génesis 1 parece haber sido creada en perfección, destinada para el dominio cósmico. Pero Adán es colocado en un entorno controlado, con reglas específicas y una prueba clara: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por primera vez en la historia de la creación, un ser inteligente tiene la capacidad real de elegir la desobediencia. ¿Por qué permitiría Dios esto? Porque el amor verdadero requiere elección verdadera. Y Dios estaba experimentando con algo que nunca antes había existido: un ser que pudiera amar auténticamente, porque también podía elegir no amar. Cuando Eva es formada del costado de Adán, no es una repetición del proceso creativo, sino su culminación. Ella no viene del polvo, sino de la vida ya existente. Representa la conexión, la intimidad, la posibilidad de relación profunda. Juntos, Adán y Eva se convierten en los prototipos de una nueva clase de humanidad, seres que pueden caer, pero también pueden ser redimidos, criaturas que pueden caminar con Dios en intimidad, pero también esconderse de Él en vergüenza. Esta es la humanidad con la que la mayoría de nosotros nos identificamos: imperfecta, luchadora, anhelante. Llevamos la imagen de Dios, pero también el peso de nuestras elecciones. Tenemos momentos de gloria divina y épocas de fracaso muy humano. Pero aquí viene la pregunta que ha intrigado a teólogos durante siglos: ¿qué pasó cuando estas dos humanidades se encontraron? La historia de Caín es donde el misterio se vuelve imposible de ignorar. Después de cometer el primer asesinato de la historia, Caín expresa un temor que no tiene sentido si él, sus padres y su hermano muerto eran los únicos humanos en existencia. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quién es? La respuesta tradicional es que tenía miedo de animales salvajes o de sus propios descendientes futuros. Pero estas explicaciones se sienten forzadas cuando lees el texto cuidadosamente. El miedo de Caín parece específicamente dirigido hacia otros humanos, y su eventual matrimonio con una mujer de origen no explicado refuerza la idea de que había poblaciones humanas existiendo paralelamente a la familia de Adán. Podría ser que Caín, al ser expulsado del jardín, estuviera entrando en el territorio de la primera humanidad, aquellos seres espirituales creados en Génesis 1 que habían estado llenando la tierra durante quién sabe cuánto tiempo. Esta teoría explicaría no solo el miedo de Caín, sino también la marca que Dios pone sobre él. No sería simplemente una protección contra la violencia aleatoria, sino una señal específica para identificarlo ante una población que podría no reconocerlo como uno de los suyos. Imagínate el impacto de este encuentro. Un hombre formado del polvo, marcado por el asesinato y la maldición, entrando en un mundo habitado por seres que nunca habían conocido el pecado, la muerte o la separación de Dios. ¿Cómo reaccionarían? ¿Con curiosidad? ¿Con rechazo? ¿Con compasión? La Biblia no nos da estos detalles, pero sí nos dice que la marca de Caín fue efectiva. Nadie lo mató. Esto sugiere que hubo encuentros, reconocimiento y algún tipo de respeto por la protección divina. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe.